Buenas noches, vamos a comenzar nuestro tiempo de enseñanza de este día, en esta hora. Hemos empezado una nueva serie que son la ley de Yahweh, los mandamientos del Señor, y vamos a estar estudiando todos los que aplican como ley moral, ética o que tienen que ver con las relaciones, ¿no? Entonces, continuando con esto, las 2 semanas anteriores vimos los mandamientos que tienen que ver directamente con el Padre. Y hoy vamos a ver sobre los padres, ¿no? Los mandamientos que tienen que ver con los padres terrenales. Vamos a orar antes de empezar. Bendito Dios, Señor del universo, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu amor. Y te rogamos, Señor, que en este momento tu presencia esté aquí, abre nuestro entendimiento, toma ese tiempo, toma todo el control, y que todo lo que se hable y se diga sea conforme a tu voluntad, que te dé honra y gloria, y seas tú conocido en todas las cosas. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús damos gracias. Amén. Muy bien. Estaba yo analizando, pensando, meditando en esto. La primera parte de mandamientos que vimos la semana pasada y la antepasada tenían que ver directamente con el Padre Celestial, con nuestro Señor, con Yahweh, y todo lo que tiene que ver moralmente o éticamente con Él. Y veíamos que no blasfemar, santificar su nombre, no utilizar su nombre en vano, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de ese orden, que es un orden jerárquico en cuanto a los valores y prioridades que tenemos que tener como seres humanos, vienen después los padres. De hecho, el mandamiento que precisamente en Éxodo 20:12, que es precisamente el que conocemos de los 10 mandamientos que tiene que ver con honrar a los padres, es sabido esta parte, ¿no? Que los 10 mandamientos están divididos en 5 que tienen que ver con el Padre Celestial, con la relación con Él como Dios, y los siguientes 5 con la parte humana, ¿no? Con los prójimos, con las personas que nos rodean. Pero el quinto mandamiento, que es honrar a los padres, viene considerado dentro de los que tienen que ver con la autoridad del Señor. 1, 2, 3, 4, 5. Yo nada más estaba confirmando si es el quinto mandamiento. Y tiene que ver con el Señor. ¿Y por qué? Si tiene que ver con la relación con Dios, con Yahweh, ¿por qué los padres tienen que ver esa parte? Porque tenemos que recordar eso. Nosotros como padres, a los que ya tenemos hijos, somos la autoridad delegada por el Señor para con nuestros hijos. Ajá. Y esto viene de la autoridad que Él nos da y en la cual Él nos respalda. Él nos da esa investidura de autoridad. Ahorita vamos a ver un poquito al respecto sobre eso. Quiero poner ese preámbulo porque sí viene de una relación con los hombres, hablando terrenalmente, pero viene directamente de una relación de autoridad, señorío y principios de respeto, como si fuera el padre. Recordemos que de hecho mucho se habla que la relación que tú tengas con tus padres viene directamente a ser el reflejo que tienes de relación con el Padre Celestial, con Yahweh. Si tu padre terrenal fue estricto, la gente considera que el Padre Celestial es estricto, ¿no? Y la realidad es que tenemos que entender que sí viene a ser una semejanza, pero es desde nuestra percepción, no porque forzosamente el Padre sea un Padre estricto y nada amoroso como el Padre terrenal que nos puede haber tocado, ¿no? O el Padre amoroso, cariñoso, que nunca nos disciplinó y pensamos que entonces el Padre Celestial es un barco que todo nos perdona y que todo nos da caprichosamente, y no es así. Viene a ser una pequeña parte del reflejo que tenemos de la visión y relación que podemos tener con el Padre Celestial. De hecho, cuando llegamos al Señor, nuestra relación personal que empezamos a entablar, a tener y día a día mantener con Él, con el Padre Celestial,
vendría a tener que cambiar nuestra perspectiva, relación y forma de trato con nuestros padres terrenales. No es de abajo hacia arriba, sino es de arriba hacia abajo. Porque cuando lo hacemos así, logramos entender muchas cosas de nuestros padres en cuanto a actitudes, pensamientos, acciones, reacciones, principios, etcétera, que nos dan más allá de los errores que puedan tener como seres humanos finalmente, pero viene a ser una manifestación del Padre Celestial en nuestros padres terrenales o nosotros como padres para con nuestros hijos. Entonces, Éxodo 20:12, vamos a ver cuatro mandamientos que tienen que ver sobre los padres. Después de ver los 4, vas a considerar que el primero es el más ligero, el más sencillo, o el menos duro. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Y partamos por el principio, que es honrar. Honrar es acción externa de reconocimiento, enaltecer, valorar, premiar o dar el peso merecido al mérito de alguien. Nosotros honramos a nuestros padres simplemente porque son nuestros padres, porque lo reconocemos como tales. ¿Por qué hay personas que cuando el padre es ausente ni siquiera le llaman papá? Le llaman por su nombre de pila, ¿no? Jorge, Alberto, Arturo, Roberto, no sé. Porque no tienen esa figura de autoridad o de reconocimiento, reconocer como padre, reconocerlo como tu padre. ¿Qué más tiene que ver con honrar? Tratar con la decisión que merece, amar, valorar, implica cuidar de sus necesidades, hablarles con respeto y mantener una actitud de consideración. Y fíjate, la promesa es, trátalos así y el Señor alargará tus días. Ahora, esto no nos viene a justificar como padres para entonces ser de cierta manera con nuestros hijos, bajo el argumento del pretexto de decir, es que no importa cómo sea yo, me tienes que honrar. Y sabes que no es así. De hecho, para obtener reconocimiento es porque el que está abajo, el subalterno, lo reconoce. ¿Ok? Dice, tratar con la decisión que merece. Pero si no se la merece por sus acciones, entonces, y digo, no con eso estoy invalidando el mandamiento, no. Lo honro porque se lo merece y si no se lo merece, entonces no lo honro, no. Debemos honrarlos por la autoridad que son, pero también viene una doble función en esto. A los que son padres, inclusive dice Pablo, no exasperéis a sus hijos. Esto es, compórtate correctamente, no abuses, no los hagas enojar, no los explotes, no te encajes con ellos, ¿no? Por manejar un lenguaje coloquial. Entonces, viene a ser una consideración al respecto. De hecho, parte de la honra es mantener una actitud de consideración, tenerlos presentes. Ahora, ¿cuál es la motivación? Acción voluntaria de estima, valor y respeto. Esto es, no debería obligarnos nadie o no tendríamos que estar obligados a, sino más bien porque nos nace hacer. Es que tienes que cuidar a tu papá o a tu mamá porque es tu obligación. Y sí, desde un punto de vista del Señor, pero más que serlo, de nada sirve que te lo hagas forzadamente cuando es mejor que tengas que hacerlo, ¿no? La actitud en este mandamiento viene de lo interno, demostración activa de aprecio y reconocimiento. Esto no es porque te lo digan, sino porque te nace, porque es algo que se formó en ti es mi mamá, es mi papá, porque viene de la parte del aprecio y reconocimiento de ellos. Dicen por ahí, el padre no es el que engendra, sino el que educa. Sí, digamos, cualquiera puede poner un espermatozoide a un óvulo,
y ya, nace un niño, ¿no? Pero el padre es el que se gana el reconocimiento del hijo, aunque no sea suyo. ¿Cuántas veces hemos llegado a honrar y a ver en esa figura materna o paterna a personas que no tienen un lazo sanguíneo con nosotros, pero que se ganan el reconocimiento en base a sus acciones porque nos nace? Yo tengo una maestra de teatro conocida, ya en otras ocasiones les he hablado de ella, que en su momento, en mi época de preparatoria, impactó mi vida, ¿no? Estuvo ahí, no quita el lugar de mi madre, pero fue una figura que se ganó mi aprecio, mi respeto, mi consideración por ser quien era, ¿no? Pero nació de mí, nadie me obligó, ninguno de mis compañeros me obligaron a decir, oye, ve a la maestra con respeto porque fue tu maestra de teatro, no. De hecho, el contexto que tenemos todos los que estuvimos en este tiempo en la compañía es que nos nace amarla, ¿no? Nos nace respetarla, nos nace honrarla, porque es de nosotros, nadie nos obliga. Ella pudo haber sido buena, mala, pero de nosotros nace el verlo así. Así con nuestros padres. Aunque sean nuestros padres terrenales por implicación sanguínea, la realidad es que los debemos honrar por voluntad propia. ¿Cuál es el resultado? Se manifiesta a través de la obediencia, reconocimiento y sujeción. Y aquí es donde entra lo que les decía, sí, pero en base a la obediencia, reconocimiento y sujeción, no implica que entonces los padres puedan abusar, aprovecharse y traernos con azotes, ¿no? O nosotros, los que somos padres, traer con azotes a nuestros hijos, decirle, es que me tienes que obedecer. Espérame, no. La escritura no dice eso. Obedecemos porque honramos, no porque sea una obligación y abuso de los padres para con nosotros. Y es una lección de amor y gratitud. De hecho, se manifiesta en una deuda moral. ¿Por qué reconocemos a nuestros padres como padres? Porque durante nuestra infancia, en las épocas en las cuales estamos desprotegidos, necesitados, nos faltaba crecimiento, entendimiento, toda esa parte, ellos nos dieron, ellos nos proveyeron, ellos suplieron. De hecho, muchos de los reclamos de las personas que tienen hacia los padres es que me abandonaste, es que nunca estuviste, es que nunca me diste, es que siempre hablando sobre la carencia, y esto es de algo, no solamente física, sino la carencia de amor, de protección, de sustento, etcétera. Y entonces viene esto, no hay un reconocimiento, o cuesta trabajo reconocerlos. ¿Por qué? Porque venimos de esa parte de, es que no hiciste méritos, ¿no? Nunca estuviste, no tengo una obligación moral contigo para hacerlo. La Escritura nos enseña esto. Si sabes honrar a Dios, al Padre Celestial, entonces, si de veras quieres honrarlo y manifestarte a Él, tendríamos que esperar con la honra con nuestros padres. Y entonces la honra viene de una parte interna. Por agradecimiento, por reconocimiento, porque ellos estuvieron. Entonces estamos obligados a que cuando nosotros no podíamos proveernos a nosotros mismos, ellos nos proveyeron. ¿Te das cuenta? Manifiesta esto, piensa esto. ¿Por qué hay personas, seguramente hay en todas las familias, por qué hay algunos hijos que no honran a sus padres? Y siempre viene desde, es que no me dio, es que no estuvo, es que fue duro conmigo, es que siempre hay algo que evita el reconocimiento. El amar a los padres viene de lo que agradecer, desde un principio de agradecimiento de lo que ellos hicieron por nosotros. Y vuelvo al punto, a los que somos padres, esto no implica, de hecho yo te diría, si no recibes honra de tus hijos, da un paso atrás y revisa por qué no lo hubo, por qué no lo hay, por qué hay en ellos que no les permite reconocer en ti la autoridad del Señor sobre de ellos. Ahora, te decía,
Una cosa es honrar, que viene de la parte de reverencia o respeto. Hay otro, que viene desde la parte de amor y agradecimiento. Levítico 19:3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Ese es el segundo mandamiento que tiene que ver con los padres. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Honrar y temer no es lo mismo. Honrar viene de la voluntad, como vimos ahorita, pero temer viene del temor, y no del temor de pánico, de miedo, que hay una parte de contexto ahí que sí, pero no malentendida, sino de una actitud interna de reverencia, profundo respeto, reverencia, reconocimiento, y aquí viene la parte de autoridad, asombro por la grandeza, integridad y autoridad. En la parte de honrar, debemos honrarlos simplemente por quienes son, cómo se manifiestan. En el tema de temer a nuestros padres, viene directamente del tema de autoridad, porque pueden hacer, ¿no? Porque tienen la facultad de hacer. Fíjate, su motivación de esta parte de temor está basada desde el miedo al castigo, y creo que ahí vas a entender más el tema de temor a los padres, porque tienen la autoridad de hacerlo. Cuando éramos niños, inclusive por ahí hay videos donde está el niño chiquito que la madre le manda a hacer algo y el niño de plano dice no quiero, o le ignora, o así se voltea, o se le contesta mal, pero nomás aparece el papá y le dice: hijo, compórtate, y el niño inmediatamente se cuadra, se levanta de donde está y va y obedece lo que se le está indicando. Y viene del tema de autoridad, porque sabe que el papá tiene el poder, la facultad y la fuerza de aplicar el que el niño haga lo que tiene que hacer. Vete tú a tu escena, a tu vivencia de infancia. Y hablando a lo mejor de la figura paterna o materna, quien haya sido. Pero, no, en nuestro caso, ¿no? La mamá dice: espérate que llegue tu papá y te voy a acusar. Vas a ver, le voy a decir lo que hiciste. O esto que pasó lo tienes que hablar con tu papá. Y entonces no era el honrarlo, sino era: él se me va a regañar, él me va a castigar, él no me va a dejar salir. Porque a veces éramos así, ¿no? Para un permiso con la mamá cuando era fácil, ¿no? Pero cuando teníamos algún problema o habíamos hecho algo malo, entonces era: dile a tu papá. Y muchos llegamos al punto de decir: no, ya el permiso ya no lo tengo porque mi papá me va a castigar y me va a decir. De hecho, mi papá con nosotros tenía una frase que decía: papá, ¿nos dejas ir a algún lado? Y mi papá decía: sí, pero de esa salida depende la otra. Y por temor a la indicación, nosotros nos tenemos que portar bien a donde fuéramos para tener el beneficio de un siguiente permiso, poder salir. No era en base a la honra, sino era en base al temor de la autoridad que podía manifestar. Y ahí sí se manifiesta desde una actitud externa, reconocer posición motivado por el amor y la admiración, no por el pánico. Y ese es el tema que tenemos que tener cuidado. Sí hay una parte de la autoridad que tiene la facultad de actuar y ejercer, pero no debemos caer en el punto del pánico, ¿no? Hay algunos testimonios de niños que inclusive apenas llegaba el papá y corren a esconderse. Ese es de pánico. Es un temor basado en el miedo de: me va a ocurrir, me va a tocar, me va a hacer, me va a pegar, me va a zarandear, me va lo que quieras, y que viene un tanto de el daño físico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace en nosotros el que tengamos temor a los padres? Nos conduce a sabiduría y apartarnos del mal.
Y esto del temor viene directamente relacionado con disciplina. Si un padre eh, nos corrige, es para apartarnos del mal, o para que nosotros nos volvamos sabios. Hijo, no hagas esto, y si lo haces, te voy a tener que dar tu nalgada. Hay la famosa acción de esto, ¿no? El niño brincando en el sillón. Hijo, no brinques porque te vas a caer. Hijo, no brinques, lo que sea. Después de unas ocasiones, ¿qué es lo que debes hacer? A mí me toca hacerlo con mis hijos. Ir con él y tener que darles su correctivo, que era doloroso, las nalgadas, y entonces, después explicarle, hijo, ¿entendiste por qué te tuve que dar una nalgada? Sí, porque me dijiste que no brincara porque me iba a caer del sillón. Bueno. Entonces, dime si mis hijos después lo volvieron a hacer. ¿Por qué? Porque aprendieron de esa parte de tener temor a los padres. De hecho, hay un mandamiento, está en Deuteronomio, ahorita no lo vamos a tocar, ese vendría a ser de otra parte, pero dice que si los padres tenían un hijo fatuo, flojo, borracho y desobligado, ellos tenían la facultad de ir y entregarlos a los sacerdotes y que el hijo muriera. Entonces, ¿pero cómo? ¿Por qué un padre tendría que entregar a su hijo desobligado, irrespetuoso, flojo y borracho a las autoridades para que ejercieran castigo? Porque tenemos que entender, el padre tiene la facultad de hacerlo, y segundo, nosotros ponemos en vergüenza a nuestros padres cuando nos comportamos de esa manera. Y esa es una manera de no temerles y no honrarles. Ya en su momento veremos ese mandamiento. Pero hay un mandamiento que literalmente dice eso. Si eres un borracho desobligado, el padre te puede entregar a la autoridad y que hagan lo que corresponda contigo. Y en aquel tiempo la ley era desvivir. Ahora, siguiente mandamiento. Éxodo 21:15. Dice, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. El que hiere a su padre y a su madre, morirá. Ese mandamiento dentro de la ley judía es considerado un pecado grave, asociado a la vergüenza, al oprobio o a la deshonra. De hecho, si tú lees Éxodo 21, del 12 al 24, ahí viene integrado ese mandamiento dentro de esta ley o leyes sobre los actos de violencia. En ese pasaje del Éxodo 21, del 12 al 24, viene ¿qué hacer si hieres a alguien por accidente? ¿Qué sucede si hieres a alguien con alevosía y ventaja? Después viene de herir a los padres. Viene un mandamiento de qué hacer si secuestras a alguien o haces trata de personas. Bíblicamente hay un mandamiento que dice y que es considerado pecado si secuestras a alguien. Y después viene un mandamiento de maldición a los padres. Si tú te peleas y dañas a alguien, y queda enfermo, tú tendrías que pagar. Si a causa de que tú lo lastimabas, él dejaba de trabajar, tú tendrías que pagar su incapacidad, literalmente. Esto es, oye, ¿cuánto ganas al día? No, pues 5 denarios. Pues los días que tú estés incapacitado a causa de que yo te lastimé, yo te pago la parte correspondiente. Eso viene en la escritura como mandamiento. Si un esclavo era lastimado por el dueño, y el dueño se pasaba y lo mataba, el dueño tenía que pagar por lastimar y matar al esclavo. Y el último es, si tú en una pelea lastimabas y hacías que la mujer abortara, si la mujer estaba embarazada, había un pago. Dentro de esos mandamientos viene no golpear a los padres. O sea, es una ley contra un acto de violencia. El Señor defiende a los débiles, a los desvalidos y a los que no tienen forma de defenderse. Y dentro de esa categoría está todos los que hacen violencia,
Porque el que hace violencia es sobre alguien que no puede defenderse, o que está indefenso, o que es débil. Por eso es que el mandamiento de si hieres al padre y a la madre era un mandamiento que te llevaba a la muerte, viene porque los padres a una edad pueden ser indefensos y débiles. ¿Cuántas historias hay de personas, o testimonios, de personas que teniendo su casa, los hijos llegan a cierta edad y literalmente se apropian de la casa, echando fuera al papá o la mamá, y literalmente dejándolos en la calle, sin cuidados médicos, sin alimentación, sin pensión, sin nada? Por ahí hay un video por ahí en las redes de Uber, que la hija pidió el taxi para que llevara a su mamá al asilo. Entonces la mujer en el taxi, ya anciana, empieza a llorar y le dice a la conductora, oye, ¿por qué llora, señora? Es que mi hija me acaba de correr de la casa. Me pagó el Uber para que me vayas a dejar al asilo. Y entonces la mujer checa en la aplicación y dice, ¿a dónde la llevo? ¿Es al asilo? Sí. Y si no sé qué hacer, dice la señora. Dice, yo no quiero ir al asilo, pero yo quiero estar en mi casa, pero mi hija ya me corrió. Entonces la conductora se pone en una posición indecisa de, ¿qué hago? ¿La llevo o no la llevo? ¿Por qué? Porque si no la llevo, ¿qué hago con ella? Pero pues es injusto lo que le están haciendo. No recuerdo en qué termina este video, pero ¿cuántas historias hay así? De hijos que se aprovechan de las debilidades de los padres. Y a lo mejor aquí el pasaje solamente habla de una acción física, pero si nos damos cuenta, también a los padres se les puede herir más allá de solamente lo físico, sino emocional y espiritualmente, almáticamente, perdón. Maldecir, golpear a los padres, dañarlos con toda la intención, porque golpear a los padres no vas a decir que va a venir de una circunstancia, fue sin querer. Todos los que al menos yo todas las historias que conozco de hijos que golpean a los padres, es con toda la intención. Es con toda la alevosía y ventaja de lastimarlos, de desquitar con ellos las frustraciones, dolores o cosas que traiga, que nada lo justifica de entrada, porque de hecho la violencia dentro de la Escritura está prohibida por el Señor. No es algo que Él apruebe en cuanto a desquitarse y abusar de los demás. De hecho, dice, muéstrales amor, muéstrales piedad, muestra misericordia, trátalos con honra, etcétera, etcétera. Pero si entendemos esto, a los padres, ahora sí que, como dice el dicho, ni con el pétalo de una rosa se les golpea, ¿no? En la ley de Moisés, esto llevaba a muerte. Hoy, y se me fue el nombre de la palabra, ¿cómo se le llama al agresor que agrede a sus padres? Así como a las mujeres se le llama feminicidio, hay un nombre, un término que es el agresor hacia los padres, la agresión contra los padres. De hecho, cuando alguien está en esas circunstancias y los padres tienen que decidir si llevan o no a su hijo ante la justicia, los mismos policías te dicen, oiga, nada más cuidado con esto, porque si lo meten al bote ya no sale. Si usted denuncia a su hijo, como es algo penado y perseguido por la ley, su hijo o su hija no sale de la cárcel, porque es un agravio grave, es una acción que lastima. Si la ley humana considera esto de esta manera, ¿por qué no habremos de entender que en la Escritura viene de esa manera? Cuidado con herir a los padres. A lo mejor hoy ya no morimos físicamente, o la ley no le establece, bueno, al menos aquí en México no está establecido la pena capital, pero sí te puedes llevar
y pagar una deuda de años por la agresión. Parricidas, ¿no? Creo que ese es el nombre, cuando se agrede a los padres. A ver, parricidio, ¿qué es? El parricidio es el homicidio o asesinato de un pariente próximo, especialmente padre o madre. Ahí está, el término. Está penado por la ley. No, y no está alejado del mandamiento bíblico. Entonces, es un acto de deshonra y maldad que contradice los principios fundamentales de respeto filial y amor en Cristo. Digo, con eso no significa que entonces a los padres no los golpeo, no los lastimo, pero entonces sí, a mi hermano, a mi vecino, a mi prima, no. La Escritura no lo permite. Pero en especial o en específico a los padres lleva una condena de vida de por medio. Y por último, el cuarto mandamiento que vamos a hablar hoy es Éxodo 21:17, está ahí adelantito. Igualmente dice, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Y a lo mejor alguien puede decir, oye, es que yo no agredo a mis padres. Sí, pero ¿cómo les hablas? De hecho, si te das cuenta, si maldices a tu padre o a tu madre, no los estás honrando y de ahí ya te vuelves transgresor de la ley por el mandamiento de los 10 mandamientos. Pero la maldición en sí mismo hacia los padres lleva una condena y es la muerte. De hecho, maldecir a los padres es lo contrario a honrarlos. 180 grados completamente contrario al respecto. Y entendamos esto, ¿qué es maldecir? Es hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. Es hablar de una forma ofensiva con tal de poner en evidencia y daño público y directo a la persona, haciéndolo menos. Eso es maldecir, en la definición de diccionario. Ahora, bíblicamente, es invocar un daño, desgracia o juicio divino sobre una persona, lugar o cosa. ¿Recuerdas cuando dicen los discípulos, le dicen al Señor Jesús, Señor, ¿quieres que oremos y que hagamos caer fuego del cielo y que mate a los que te hablaron mal contra ti? Y el Señor Jesús le dice, tranquilos, ¿no? ¿Por qué procurar algo al respecto? El Señor Jesús maldijo a la higuera y le dijo, no vuelvas a dar fruto y te secas. Pasan a los días y dicen, oye Señor, la higuera que maldijiste ya se secó. Hay un tiempo y hay que entender el contexto de cuando aplican maldiciones, que de hecho, para no jugar yo te diría, evita, no lo hagas. Pero bíblicamente es eso, causar un daño, un perjuicio, una desgracia en contra de alguien. Deseo de provocar calamidad asociado al pecado, la ira o la justicia divina. Cuando alguien maldice a otra persona, no es para que le vaya bien, no es porque le desees lo mejor, no es porque quieres que todo lo bueno le siga, no. Cuando tú maldices a alguien, es todo lo contrario. Cuando tú dices de alguien, ojalá se muera, es una maldición. Cuando tú dices, ojalá no se te haga tu negocio, es una maldición. Ojalá no logres ese puesto, es una maldición. Porque finalmente es causar un daño o una calamidad a la persona. Y esto viene de la impiedad. Y la impiedad es la falta, va a sonar muy obvio, falta de piedad, compasión o virtud. Viene de un corazón podrido, si quieres verlo de esa manera, de un corazón malo. Bíblicamente la impiedad es falta de reverencia, desprecio u hostilidad activa hacia el Señor y sus leyes. Yo no sé, yo sinceramente no sé, ¿cómo puede haber personas que maldigan a sus padres?
Y no con palabritas, sino con aquellas palabrotas que la gente sabe y conoce en el mundo. El maldecir a los padres trae de por medio la muerte en la ley del Señor. Hoy debemos estar agradecidos que por su misericordia, maldecir a los padres no ha matado a hijos, porque Él es bondadoso y misericordioso. Pero la realidad es que ellos merecen muerte. Y la otra es que llevan las consecuencias a ser así, a maldecir o agredir a los padres. Según Timoteo 3, 2 al 5 dice, para que veas en qué contexto está esto de la desobediencia, la agresión, la maldición hacia los padres. Dice, según Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita. Esos son los impíos. Esa es la impiedad actuando. Cuando nosotros veamos, y de hecho va a ir en aumento en el mundo, desobediencia y falta de respeto hacia los padres, es una característica de tiempos peligrosos. Un padre, escuchar que alguien fuera grosero, escuchar que alguien agrediera o maldijera a sus padres, era un caso, uno de un millón, ¿no? Y hasta decías, uy, a veces se consideraba como que se estaba exagerando, ¿no? Hoy es algo más común. Se les hablaba de usted por temor. No era por honra, sino por temor a los padres. Ay de ti donde le hablaras de tú. Ay de ti donde te salieras del orden. Ay de ti donde jugaras con ellos de forma irrespetuosa, ¿no? Donde bromearas perdiendo el respeto. Yo agradezco mucho al Señor que yo puedo, y aquí en la familia como en casa, ¿no? Tenemos una forma de ser y una dinámica de cómo nos llevamos, y esto inculcado desde niños, no es algo que se nos ocurrió, que podemos bromear con nuestros papás. Así nos educaron, así crecimos en esa confianza de parte de ellos, pero nunca llegando a la agresión, a la blasfemia o a la falta de respeto. Cotorreamos, bromeamos, nos decimos cosas jugando, pero nunca, y de hecho yo diría, hay de nosotros donde nos pasamos de la raya, ¿no? Ya sea que, sobre todo mi papá nos dijera, 2 rayitas atrás, o aún entre nosotros como hermanos, permitirnos esa parte. De ahí a blasfemar, insultar o llegar a la agresión, cada familia tiene su forma de ser, de cómo interactúan, de cómo se llevan. Pero algo importante es, no transgresamos estas leyes. De hecho, el Señor, en alguno de los profetas dice, volver a las sendas antiguas, a los linderos marcados. Y no se refería, gráficamente se refería a los límites establecidos en un terreno, pero espiritualmente y moralmente se refería a los principios heredados y dados en la ley de Moisés del Padre hacia el pueblo. Él estableció límites, Él estableció normas, Él estableció formas de interacción, y una de esas sendas antiguas es esta: no deshonrar, no
maldecir, no agredir físicamente y temer a los padres. Si tú quieres ser de larga vida en esta tierra, vivir muchos años, honra a los padres. Ahora, vete a los testimonios vivenciales. ¿Cuánta gente llega a una edad muy adulta, una tercera edad, pegándole 75 años para arriba? Y considera esto, o a lo mejor sería un tema de análisis. Preguntar a esos tipos de personas, ¿cómo fuiste con tus padres? ¿Cómo interactuaste con ellos? ¿Cómo fue tu relación? Pensando en esto, yo te puedo decir, en base a personas que conozco, que muchos de ellos viven mucho porque han honrado a sus padres, históricamente. ¿Eso qué nos lleva? Temamos al Señor, temamos la autoridad que nos ha dado en esta tierra, honremos y temamos a nuestros padres y cuidémonos, Dios guarde la hora de un día agredirlos físicamente o maldecirlos de una manera que busquemos su mal. El Señor pone propicia momentos. Hoy, gracias a una circunstancia médica que tiene mi papá, tengo la oportunidad de abrazarlo 3 veces al día, literalmente. A lo mejor son abrazos de 5 segundos, 10 segundos, no sé. Pero tengo la oportunidad de abrazar a mi padre. Lejos de golpearlo, lo puedo abrazar. El Señor es bondadoso al respecto. Honremos a nuestros padres, respetémoslos, cuidémoslos. Y cuidémonos de golpearlos o procurarles un mal conscientemente. Y si tú lo has hecho, yo te invitaría a ponte a cuentas. No tardes en ponerte a cuentas, porque la justicia de Dios no tarda ni es corta en manifestarse cuando el agravio llega delante de él. Sodoma y Gomorra fueron ciudades que su agravio era tal que llegó ante el Señor y tuvo que bajar a actuar y a aplicar justicia. El agravio de David llegó al Señor de tal manera que él tuvo que bajar mandando a Natán como profeta decirle, oye, David, te pasaste, transgrediste los mandamientos del Señor y lo hiciste deliberadamente. Dios nos guarde de caer en tales circunstancias. Vamos a orar. Señor bendito, Dios poderoso, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque eres bondadoso. Gracias porque eres misericordioso con nosotros y nos has mostrado misericordia aún dentro de nuestros errores, de nuestras actitudes, de nuestros pecados. Padre, en esta hora te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe a cómo honrar y respetar y temer a nuestros padres conforme a la Escritura, conforme a tus mandamientos. Señor, es un proceso de día a día. Enséñanos a hacerlo. Enséñanos a manifestarlo. Y si nos hemos equivocado, perdónanos. Y si como padres también hemos sido desesperadores, abusadores de nuestros hijos, perdónanos. Si nosotros mismos hemos provocado que a nuestros hijos les sea muy difícil honrarnos y temernos, perdónanos. Danos la sabiduría como padres. Y como hijos, danos el entendimiento, la voluntad, la disposición de honrar a nuestros padres. Señor, en forma especial, aquellos que han agredido a sus padres, los han maldecido, ten misericordia de ellos. Muévete en amor, Señor. Reconcilia corazones. Restaura relaciones. Pero, Señor, detén tu ira y tu enojo al respecto de aquellos que se han atrevido a agredir y maldecir a sus padres. Procurarles un daño con toda la intención y alevosía. Señor, muestra tu misericordia.
Toca sus corazones, que tengan una oportunidad de arrepentimiento y de restauración en ti. Y Señor, ayúdanos a guardar tus mandamientos, a vivir en ellos, porque los mandamientos para nosotros son vida y bienestar. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.